Linda tarde porteña casi de verano, previa a las fiestas. No resulta fácil hacer un balance del año de Milei, ya que hoy las posiciones oscilan entre los llegadores tarde, que el año pasado se les pasó un elefante por la cara y no lo vieron. Muchos colegas que, en ese momento tenían por ahí compromisos con los diferentes búnkers de los candidatos del establishment, sea Sergio Massa por parte del Frente de Todos o el candidato natural a capitalizar el fracaso del tridente conformado por Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa, quien terminó siendo el candidato. Curiosamente, en muchas mesas políticas de la propia Córdoba, que ahí fue el epicentro del fenómeno Milei, a la par de provincias aledañas como San Luis, Santa Fe y un poco más distante Mendoza. Entonces, un fenómeno típico que se produce con esos llegadores tarde, latecomers, que el año pasado les pasó un elefante por la cara, es ahora pegar un banquinazo, como muchas veces hacen los conversos, y verlo hoy a Milei como el heredero directo de Napoleón. Ahí hay muchas exageraciones. Un tema que toqué en muchos videos y columnas a lo largo del tiempo es el del capital político emanado de las grandes explosiones y crisis. Si uno ve la historia argentina, por ejemplo, la triple debacle del proceso militar en torno al fracaso económico, la derrota de Malvinas y por último, no emanado del fracaso de ellos directamente, pero el colapso del peronismo, a Alfonsín le dio un tiempo, le dio el capital político para iniciar un proceso de reformas, más bien en el orden institucional, que le permitieron. El otro día un tema que toqué en la columna Como Inducido, que es el del juicio a las juntas militares del año 1984, que le permite a Alfonsín inaugurar un nuevo tiempo y prácticamente sin éxitos económicos, salvo aquel efímero del Plan Austral del año 1985, mantenerse a lo largo de unos 6 años. Con el final abrupto generado por la tremenda hiperinflación, que eso justamente, así como Alfonsín, la debacle de las juntas, le abrió las puertas y le dio el capital político necesario para inaugurar un nuevo tiempo, también la hiperinflación le dio a Menem la posibilidad de iniciar en el primer año de gobierno todo un proceso de prueba-error que con el gol de la convertibilidad de abril de 91, que hizo las veces de lo que fue en el plano institucional para Alfonsín el juicio a las juntas, también inaugurar un nuevo tiempo que se mantuvo, como también mencioné en esta columna Como Inducido, que publiqué en El Economista, alrededor de 10 años, porque más allá, en el 99, de salir del gobierno del peronismo, la primera declaración de Fernando de la Rúa en tiempos de la campaña fue: conmigo un peso, un dólar. La convertibilidad del orden menemista estaba grabado en roca. Conmigo un peso, un dólar. Al igual que estas espectaculares esculturas que hay en el patio del Museo Fernández Blanco, un lugar hermoso, por cierto, de la ciudad de Buenos Aires. Imposible de dejar de visitar una y otra vez.
Por cierto, el éxito de la política antiinflacionaria de Milei durante este primer año está terminando con un índice de 2% en un país que el año pasado tuvimos una inflación anual del orden del 210%. Y ya vimos en tiempos de la campaña que era la preocupación transversal para los votantes de todos los espacios políticos, en particular de los tercios que llegaron a competir en la elección en la primera vuelta. Ahora bien, este tema que mencioné en la columna, que tiene que ver con el capital político que le dio a Milei la política de reducción de la inflación, habrá que ver, y ahí es donde hoy Milei tiene la capacidad de renovar el crédito, pero hay que ver por cuánto tiempo, y eso va a tener que ver mucho y está muy vinculado a la política, el acierto que tenga para sacar al país de los efectos del lado B que ha tenido esta política antiinflacionaria, que es, más allá de este clima caluroso, llevar al mercado interno a un contexto de frío polar, donde todos los indicadores que vemos, ya sean industriales, construcción, todo lo que es consumo en el mercado interno, está más planchado que los habitantes de las tumbas y de los panteones que visito regularmente en el cementerio de la Recoleta. No es urgente, porque ya vemos que hoy Milei tiene el acompañamiento de la opinión pública, pero en la medida de que este gobierno no tenga el acierto de inyectarle energía, y no va a tener que ver con el plan platita que planteaba ya Sergio Massa en tiempos de la campaña, sino más bien de un sector privado al cual apostó el gobierno. Lo vimos en la primera movida, el que tiene que ver con el régimen de grandes inversiones, y ahí en especial que es la posibilidad de que Argentina capte grandes inversiones en todo lo que tiene que ver hidrocarburos, energía y minería. Por cierto, donde hoy está teniendo una reacción muy positiva por parte de los actores internos, pero hasta ahora los grandes jugadores internacionales no se han hecho ver. Ahí seguro que en el plano de los activos, más allá de hoy, creo que es un disparate plantear de que Milei se esté coronando como una suerte de sucesor de Napoleón, sí es indudable que ha tenido el éxito y la capacidad de renovar el crédito con las debilidades de origen que ya sabemos que tiene, que están vinculadas hoy, lo vemos en esta votación del Senado, ese senador entrerriano, Cuéllar, que le dio el voto para poder llegar a ese desempate de Villarruel con la ley Bases, bueno, hoy fue expulsado del Senado. Y ni hablar la situación que tiene Milei con la falta de gobernadores, de intendentes y una tropa legislativa que hoy cruje, en particular esa alianza con el PRO, que ya está buscando una suerte de diferenciación en vísperas de la campaña electoral del año que viene y con temas específicos que son más bien del orden de la transparencia institucional, como este tema que naufragó hace poco de la ficha limpia. Y donde, por supuesto, el PRO no tiene muchas credenciales para pelearlo demasiado, y más después de esa investigación que publicaron medios locales, el diario AR, relativa a las cuentas en el exterior, en paraísos offshore, que tiene nada más y nada menos que el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo. Ahí hay un tema que vengo planteando hace tiempo. No sé cuáles son las credenciales del PRO en el plano de la transparencia institucional.
Al contrario, cuando fue la alianza Cambiemos, tuvo que alquilar la portación de Transparencia que estaba en ese momento en cabeza de Elisa Carrió. Siempre dije al respecto que Transparencia y el apellido Macri son un oxímoron, una contradicción en los términos. Así que para dejar un título clarito, Milei llega con las credenciales de haber renovado el crédito y tiene la posibilidad quizás de sacar al país del coma inducido que hasta ahora no ha salido. Eso está por verse. Y ahí cuenta con un changüí adicional al crédito logrado con la política de reducción de la inflación, que es una oposición repleta de problemas que esta semana ofreció una foto que tiene mucho pasado por delante. Ninguna novedad a lo que fue la campaña del año pasado, el Frente de Todos, salvo la ausencia de Alberto Fernández. Sí, una lectura fina de esa foto permite aventurar de que la presencia de Sergio Massa, tan exultante al lado de Cristina Kirchner, supone una continuidad de que en este momento, por ahí, en una de esas, a futuro, las fichas siguen estando en el tablero de Massa, contando con el apoyo y la confianza de Cristina para lo que viene. Y no es un detalle menor la presencia de Kicillof, pero con la intendente de Moreno en el medio. Quizás una señal a futuro de que por ahí es la candidata a gobernadora del kirchnerismo en el año 2027. No estoy seguro que ello tenga que ver con una postura personal hacia Axel Kicillof, sino con una realidad política. Otro tema que mencioné en la columna Coma Inducido es que Kicillof, si bien religió en la provincia de Buenos Aires muy bien, e inclusive es de los pocos gobernadores que ha quedado en pie del peronismo, una especie protegida, son 4 o 5 apenas, sí, muchos intendentes. Pero más allá de eso, la figura de Kicillof es muy difícil e imposible de exportar, yo diría, más allá del área metropolitana y quizás como frontera límite, la ciudad de Rosario. No me imagino a Kicillof sacando en una elección nacional en provincias como Córdoba o Mendoza más del 5%. En ese terreno es un candidato más piantavotos que el propio Sergio Massa. Inclusive en su momento, en 2015, a Scioli le fue mucho mejor en esas provincias. Hoy, con el desgaste que carga el kirchnerismo encima, es prácticamente imposible exportar estos liderazgos bonaerenses o metropolitanos del kirchnerismo al interior, a la región centro. Y eso es muy importante porque ya lo hemos visto en varias elecciones, sobre todo la que ganó Macri en 2015, después perdió, pero ganó en Córdoba en 2019 y el batacazo de Milei en 2023. Y ahí quedó claro que la región centro quizás no pone un presidente, pero tiene la capacidad de vetar a un candidato que por ahí tiene una buena performance metropolitana, pero un score pésimo en las provincias del interior y de la Argentina profunda. Si algo quedó en claro de los últimos procesos electorales, que tan importante como el voto con B corta es el veto, también con B corta. En resumen, ahí tenemos dos grandes puntos respecto al balance de este año. Un Milei que logró renovar el crédito y por el otro lado una oposición que solamente ofrece una foto, que es una foto de resistencia, muy lejos de ser ganadora y que le da algún tiempo más
al gobierno seguramente para cometer algunos errores. Pero no demasiados. Ya vimos en 2019, más allá de que Macri había logrado en la elección de medio término de 2017 pintar el mapa de amarillo, pasaron unos pocos meses y el viento cambió rápido. Y ahí es donde meto el tercer tema en cuestión en el balance de este año. ¿De dónde vino esa tempestad que le cambió el viento a Macri en su momento? Vino del norte, así como Estados Unidos, y Trump lo había ayudado a Macri con el paquete del Fondo Monetario de 40.000 millones de dólares, la política de aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal lo llevó prácticamente al plan económico de Macri a la zona de ruina. Y más allá de que el kirchnerismo tampoco ofrecía mucho futuro en ese tiempo, le bastó simplemente con ofrecer la foto de un oscuro profesor de la UBA como Alberto Fernández, que no solo oscuro, sino marginal. Ya vimos que ahora ya se lo han sacado de encima. También es como que no era un gran jurista Alberto Fernández, eso está claro. Bueno, le bastó el kirchnerismo con eso para ganarle a Macri y al mejor equipo de los últimos 50 años, sobregirado desde el comienzo con que volvíamos al mundo, la lluvia de inversiones y todas esas políticas de comunicación, y que daba la idea que con la Big Data la vieja política que representaba el peronismo no iba a volver más. Así que tampoco es para contar con eso por mucho tiempo. Ello vale también para Milei hoy. Cuando el viento cambia, y más allá de estas olas de nuevos dirigentes, outsiders, nuevas derechas, ya lo vimos en su momento en Estados Unidos. Trump logró ganar esta tercera elección en la que compite, pero ya lo vimos en 2020 cómo perdió contra Joe Biden, y lo mismo ocurrió en Brasil. Después de esa gran ola de cambio liderada por Bolsonaro, terminó volviendo Lula con más de 70 años y ya lo vemos los problemas de salud que tiene. En ese aspecto, la gente cuando hay vacío político termina echando mano a cualquier cosa que tenga cerca. Nunca es una buena política terminar contando con el favor eterno de quizás dirigentes que hoy aparecen despintados y viejos, que en otro contexto terminan revitalizándose. Si hay algo que deja en claro todos los procesos electorales del último tiempo, con la vuelta de Trump, con la vuelta ahora de Lula en Brasil, y como ocurre con muchos líderes políticos en el mundo, que si hay algo que vale mucho en la política es aquella famosa frase cuando fue la toma de un regimiento por parte de los montoneros, que gritaron: aquí no se rinde nadie. Y acá me acompaña el... No sé cómo hace para estar así de gordo, se ve que se come todo. Y eso que se mueve teniendo un patio. Ahí es donde dejo abierto el tercer tema, que ahora está lleno de interrogantes y que tiene que ver con la llegada de Trump al poder, que tuve la oportunidad de verla de cerca con este viaje que hice de 2 meses a Estados Unidos. Ahí está claro que la apuesta de Milei fue muy exitosa. Un video que había grabado el año pasado, donde dije que hubo una triple apuesta en su momento que tuvo que ver con un pleno Estados Unidos, un pleno Trump y un pleno Israel. También con sus contradicciones.
Ahí está claro que ha sido muy exitosa la postura de Milei relativa no solo a la victoria de Donald Trump y al alineamiento con Israel, ya vemos el debilitamiento que ha tenido la posición de Irán en lo que nosotros desde aquí llamamos Medio Oriente, sino también la crítica que él venía haciendo a los organismos internacionales muy en sintonía con la postura que ya tuvo Trump desde su primera presidencia en 2016, en particular respecto a las Naciones Unidas. Y así como es de la simpatía de Trump esta postura, también es la que tiene que ver con la crítica profunda que hizo a la Organización de las Naciones Unidas Milei. Trump hizo lo mismo en su oportunidad cuando fue presidente. Ahora hay que ver en ese plano qué ventajas le reporta esto, que vayan más allá de lo que es la renovación o la redefinición de ese crédito con el Fondo Monetario Internacional, que ya comenté recién, no tuvo el efecto de cambiar la suerte de Macri allá por 2018. Un tema también que vengo comentando en muchas notas, por ahí más importante que tener una gran amistad con el presidente de Estados Unidos de turno, es que la Reserva Federal tenga una política de tasas de interés bajas que no nos terminen golpeando por el lado de los mercados financieros y por supuesto la posibilidad de acceder al mercado interno americano. Y a la par de eso, que el gobierno de Estados Unidos no emprenda guerras comerciales que por ahí terminan impactando en el clima de negocios internacional y sobre todo nos perjudican en un capítulo central y que tiene que ver con la complementariedad que tenemos con China en el plano del comercio exterior. Algo que nos hermana con Brasil, más allá de las disidencias en el plano ideológico. En ese aspecto está claro que las políticas de promoción de libre comercio por parte de China son la mejor opción en comparación a estas políticas de protección que propone de America First la nueva administración Trump en sintonía con lo que ya hizo a partir del año 2016. En ese plano está claro que el peor de los mundos para Argentina sería tener que optar entre el alineamiento con Estados Unidos o con China, ya que el mejor juego para nosotros es ir aprovechando las ventajas de cada uno de ellos. Estados Unidos es el principal inversor financiero en la región y ya vemos de que el dólar sigue siendo la moneda más importante y que toca mucho a la realidad económica de Argentina. Pero por el otro lado, el comercio exterior y todo lo que tiene que ver con nuestros productos y un tema muy sensible, que es este que está ahora en zona de definición, que es la hidrovía. Eso está mucho más cerca de China y no solo eso, sino también un tema ya estructural y más de fondo que tiene que ver con la vinculación con el área de mayor dinámica a nivel económico internacional, que es la región Asia-Pacífico. Ahí, pasando un chivo personal, vuelvo a insistir con los conceptos que vertí en su momento en una columna en La Voz del Interior respecto a la ampliación de la región centro y en particular lo que toca la posibilidad de que Argentina tenga una salida directa al Pacífico desde esta región centro. Como comenté en el artículo publicado en La Voz del Interior,
esta vía, el camino a las altas cumbres, y la otra, donde dice el camino de ida, que es la autopista Córdoba-Río Cuarto, son dos vías de comunicación muy importantes con esta región que es complementaria a la región centro existente hoy, donde están vinculadas la provincia de Córdoba con la de Santa Fe y Entre Ríos. Es un eje de vinculación que mira hacia el este, hacia el Atlántico. Bueno, estas dos arterias de vinculación tienen mucho que ver con la región cuyana, tanto por el norte como por el sur. En el caso de las altas cumbres, es una vía de vinculación directa con San Luis, con Mendoza y con los respectivos pasos fronterizos, el paso de los Libertadores y Agua Negra. Podríamos pensar también en el caso de Catamarca, si bien está más conectada como en el caso de La Rioja por las dos rutas nacionales que también comenté en el artículo publicado en La Voz. No obstante, semejante proyecto hoy peca de escaso en un mundo cuyo centro de gravitación, no solo económico, sino también geopolítico, así como demográfico, se ha ido trasladando en los últimos años hacia la región Asia-Pacífico. Tablero internacional donde hoy China polariza con Estados Unidos en el ámbito de la supremacía por la innovación, el control de las nuevas tecnologías y, en especial, alrededor del liderazgo en el procesamiento de datos, es decir, la competencia por la posesión del petróleo del siglo XXI, se manifiesta en múltiples dimensiones. Hoy, 8 de cada 10 dólares provenientes del comercio exterior argentino provienen de países no occidentales. A su vez, del 28% del total de nuestras exportaciones que representa el complejo sojero, un 13% tiene como destino final la India versus otro tanto hacia China. Bueno, amigos, con este fondo espectacular del patio del Fernández Blanco en vísperas de un evento, con todo el proceso tan apasionante que se abre para la Argentina, tanto en el plano político, que ahí tendremos elecciones de medio término, pero después la pregunta del millón, que tiene que ver con la economía, que es la posibilidad de que este paciente empiece a salir del coma inducido y que podamos gritar como lo hizo el doctor creador de Frankenstein, diciendo en su momento, está vivo cuando Frankenstein empezó a moverse. Eso ahora está por verse y es quizás la pregunta del millón y que tiene que ver con la suerte de este Milei que hoy exageradamente es visto por algunos como el heredero directo de Napoleón. Aflojen, muchachos, aflojen un poco.